Hola, bienvenidos a un nuevo video de Subir ese tren. Esta vez cambiamos de continente para venir a África. Estamos en Marruecos. Y digo estamos porque estoy con Laura, que volvió, y esta vez comiendo. Estamos en la ciudad de Marrakech, una de las 4 ciudades imperiales que tiene Marruecos. La verdad que este video no es que tiene un fin específico, sino mostrarles un poco de la Marrakech más auténtica. Por ejemplo, el caos del tránsito, o ahora que estamos caminando, supuestamente parece ser la calle por donde están todos los negocios relacionados a los mecánicos. Está lleno de taxis por acá, pero también hay un montón de vendedores y de cosas de autos, o también comerías. Está como muy dividido, ya lo notamos un poco ayer que estábamos en la parte electrónica, ahora en la parte de las cosas de autos. Estamos comiendo un pan que es un pan plano, que está hecho con bastante manteca. Todavía no averiguamos el nombre, pero bueno, está bastante bueno. Se lo puede pedir también con queso o no sé qué más, había una variedad más. Hay bastante ruido porque estamos en la plaza Jemaa El Fna, que es la plaza principal de Marrakech. Es una plaza donde se puede ver de todo prácticamente y cada momento del día es distinto. A la mañana cuando vinimos no había nadie, ahora ya están empezando a abrir los puestos y a la noche también cambia completamente. En esta plaza se puede ver desde encantadores de serpientes hasta gente con monos, adiestradores de monos o no sé qué serán, gente que te quiere pintar las uñas y si te distraes un segundo te hacen todo junto, te cuelgan una serpiente del cuello, un mono y te están pintando las uñas. Ignorante, te pintan con N, te hacen los dibujos, los tatuajes. Me gustaría intentar mostrarles las serpientes o los monos, pero la verdad es que nos van a cobrar apenas nos acerquemos, eso es seguro. Así que bueno, ya nos alejamos un poco de la plaza. Sobre todo es una práctica para matar, no se puede hacer más. Sí. Tratar los animales para estas cosas. Sí, bueno, ese es el tema también más que nada. La práctica de estar con los monos atados y con las serpientes ahí, más allá de eso, pero bueno, la idea era intentar mostrar cómo lo hacen en la plaza, que están ahí, pero bueno, no nos queremos acercar. Como para entender un poco más el porqué de la importancia de la plaza, hay que decir que Marrakech fue fundada en el año 1070 y ya desde el nacimiento de la ciudad en este lugar se realizaban los mercados semanales, aunque en ese momento era conocida como Rabat al-Khazar o Plaza de la Fortaleza. Y pocos años más tarde va a cobrar importancia cuando muy cerca de ella el emir Ali ibn Yusuf construyó su palacio, donde hoy en día se ubica la mezquita Kutubia, lo que la convirtió en un centro de reunión muy importante, ya sea para realizar ejecuciones, desfiles militares y otros actos públicos. Y no podemos nombrarla solo al pasar, ya que como fue dicho, cerca de la plaza se encuentra la mezquita de Kutubia, lugar que diría sí o sí hay que visitar en Marrakech. Por un lado porque es la mezquita más grande de la ciudad, y por el otro porque es el lugar donde se encontraba el palacio de uno de los primeros gobernantes de la ciudad. Incluso hay que agregar que esta no fue la primera mezquita construida acá, y tantos años de historia hacen que hoy en día puedan verse restos de las antiguas construcciones. Y un dato no menor es que el nombre de la mezquita significa de los libreros, ya que es acá donde por mucho tiempo se encontró el mercado de libros de la ciudad, y hasta el día de hoy es posible ver actividades relacionadas. Estamos caminando para recorrer los lugares más turísticos de Marrakech, pero la verdad que no tenemos ni idea dónde estamos y ahora estamos en una misión. No tengo idea. Estoy trayendo yo sé todo. Bueno, acá dicen que saben, pero yo no me confío. El tema es que estamos buscando algo muy importante para nosotros porque vamos a estar un mes en Marruecos y estoy necesitando café y Laura té. Y no queremos pagar para ir a un bar a cada rato,
Así que estamos tratando de conseguir una resistencia. ¿Vieron los calentadores para calentar el agua? Esos portátiles. Y estamos buscando por todo Marruecos, pero nos quieren vender unos calentadores para una olla de 50 litros. Pero bueno, estamos viendo a ver si conseguimos alguno chiquito. Por ahora está difícil. Estamos recorriendo las mezquitas por fuera, obviamente, porque al ser musulmanes no podemos entrar. Y estamos en la segunda que ya vemos, que es la Kashfa. Y tienen una particularidad, que tanto esta como la mezquita principal de Marrakech, las dos se hicieron con la idea de que estén orientadas hacia la Meca, pero las dos se diseñaron mal y tienen una variación en la cantidad de grados que hace que no apunten directamente a la Meca. Esta mezquita es Mulay al-Yazid, también conocida como Mezquita de la Kashfa, siendo este término con el cual se designa al barrio amurallado que se encuentra en la zona sur de la Medina de Marrakech. Algo que estamos notando es que no hay un lugar de la ciudad donde no pasen las motos. O sea, acá que pensamos que era un lugar enfrente a la mezquita donde es peatonal, una vereda, las motos se cruzan igual, en todos lados. Y aparte de esto, la importancia de la mezquita radica en que es de los edificios más antiguos que se conservan dentro de la Kashfa. Aparte que junto a ella se encuentran las tumbas saadíes, donde se conservan los restos de muchos miembros de la dinastía saadí que gobernó Marruecos entre el siglo XVI y XVII. La verdad que estamos confirmando que hay vehículos por todos lados. Eso sí, hay que admirar cómo hacen estas maniobras. No sé cómo hace para pasar por ahí. Y si hablamos de construcciones antiguas de la Kashfa, tenemos que mencionar la puerta Bab Agnau, que se estima data del siglo XII y su decoración se debe a que esta era una de las principales entradas reales por la cercanía a edificios importantes, como la mezquita de la Kashfa y el palacio El Badi. Hay que decir que su estilo fue cambiando mucho a lo largo del tiempo y que lamentablemente, a pesar del esfuerzo que puedan dedicar en su mantención, por el tipo de material utilizado en la construcción, como por las características geográficas y climatológicas de la zona, la puerta no se conserva en óptimas condiciones. Así y todo, esta puerta es patrimonio cultural de Marruecos y parte de la Medina de Marrakech, la cual es considerada patrimonio cultural de la humanidad. Estamos atrás de las tumbas saudíes y acá también es un caos. Prácticamente todas las calles tienen algún que otro mercado, pero te tenés que ir cruzando entre gente y motos. Las motos parece que dominan la ciudad y no hay una clara distinción entre en qué lugar puede ir una moto y en qué lugar puede ir una persona caminando. Acá terminamos de comprobar que estas calles son para vehículos también. Si ven, tienen los lomos de burro. La verdad, creemos que recorrer la ciudad en sí es lo lindo que tiene Marrakech. Por ejemplo, perderse por sus calles y sus mercados, para poder envolverse un poco en la cultura del país y de un continente, al menos hasta ahora, desconocido para nosotros. A pesar que, claro, hay que ser sinceros y decir que la cultura se conserva, pero no podemos dejar de lado que es una de las ciudades más visitadas del país, ya que en general, quienes llegan en avión a Marruecos suelen aterrizar en esta ciudad. Igual, el choque cultural se siente. Algunos, o muchos mejor dicho, lo pueden tomar de manera positiva, y alguno que otro no tanto. Y quizá nos estemos atajando un poco, pero digo esto porque en futuros capítulos de este viaje por Marruecos notarán cómo nosotros mismos sentimos ese impacto cultural, a tal punto que demoramos bastante la publicación de estos videos y algunos incluso pensamos en no publicarlos.
pero llegamos a la conclusión de que lo más honesto que podíamos hacer es contar las cosas tal cual son. Ya divagué mucho, simplemente suscríbanse al canal y activen las notificaciones para poder seguir el resto de los videos y entender de qué estoy hablando. Ahora vamos a uno de los palacios más impresionantes de Marrakech, el Palacio de la Bahía, construido a finales del siglo XIX por el gran visir Si Musa durante el sultanato de Mohamed IV. Este palacio tiene una estructura u orden poco claro, producto de haber sido construido por etapas y ampliado sin respetar necesariamente lo que ya había. A tal punto que nosotros mismos, al volver a ver los videos, nos preguntamos más de una vez si estábamos viendo el mismo palacio. Más allá de eso, tanto el palacio como los jardines son el lugar ideal de Marrakech para empezar a interiorizarse con lo que es la tan amplia y variada arquitectura árabe marroquí, o al menos dentro de lo que puede visitar un turista. Y finalmente decidimos terminar nuestro recorrido por Marrakech volviendo a visitar la Plaza Yama El Fna de noche esta vez, una experiencia totalmente distinta a nuestra visita diurna. Y durante la noche es cuando la plaza explota, así que vamos a recorrerla un poco y ver un poco de lo que hay y de lo que pueda filmar, porque acá nos podemos encontrar desde encantadores de serpientes hasta gente con monos para que te saque fotos, de todo, prácticamente hay de todo. Vamos a ir viendo un poquito de la plaza. Hay una parte grandísima dedicada a la comida callejera y ahora vamos a intentar entrar, que seguramente nos van a parar 50 veces ofreciéndonos comer en su restaurante, así que vamos a ver qué hay y qué podemos llegar a comer. ¿Number? 25. 25. Okay. Thank you. Instant grill, tagine, couscous, pastilla, everything. Okay. Okay. Perfect. Same shit everywhere, brother. But our shit is better. I just want to give you a short explanation of what we have to do. Grazie, amigo. Let's come in. La verdad no. Please. Ah, thank you. Only look. Maybe yes, maybe no, maybe. Just take a look because it's all the same. Ale, ¿me puedes comprar algo dulce para comer? Es que a mí no me dan bolas. Soy bastante hombre. Me encanta porque cuando estamos juntos se acercan solo a Ale porque es hombre. A mí no. Como me dejan al lado o incluso atrás y se van solo con Ale. Pero mejor, no te molesta. Sí, es cierto. Pero no puedo elegir a dónde comer entonces. No tengo poder de elección en este país. Vean lo bien preparados que están algunos, que se montan hasta su propio escenario y la estructura para las luces. Y ahora vamos a meternos en medio de toda una multitud. La verdad que la plaza se llena, está repleta por las noches y vamos a meternos en el lugar que más gente hay. Mirá con él. ¿Qué hacemos? ¿Damos un paseo en caballo? No. Bueno, estamos en una parte de la plaza donde están todos los carruajes y ya con el olor te das cuenta, los carruajes tirados a caballo. La verdad que nosotros no tenemos ni pensado hacer un paseo en un carro tirado a caballo, pero bueno, acá es algo normal, como así también es normal que estén con monos para que te saques fotos o los encantadores de serpientes. Bueno, es una práctica recurrente, al menos en esta plaza. Imagino que en el resto de Marruecos puede que también, pero al menos acá esto es completamente normal. Después podemos juzgar si está bien o está mal.
te distraes un segundo hasta te atropella un caballo. Durante el día la plaza es bastante distinta, principalmente porque no están los puestos de comida. A la mañana no hay nadie, está re vacía. Ya para el mediodía, cuando salen los turistas también, empiezan a estar los encantadores de serpientes y todos los que están para que te saques una foto. Bueno, también los de los carros a caballo también están. Y después a la noche es cuando se termina de activar todo y está lleno de gente. Pero es todo el día que esta plaza tiene algo. La verdad que Marrakech nos empezó a mostrar lo que Marruecos tenía para ofrecernos, y la abandonamos para seguir camino a nuestro siguiente destino, Casablanca, ciudad indudablemente conocida por la película homónima, pero que no se queda solo en eso, donde pudimos apreciar su impresionante mezquita, su medina o parte antigua, y también salir a explorar un poco la Casablanca moderna, metiéndonos incluso en zonas no tan turísticas. Pero eso ya queda para el siguiente video. No sé si esto es bueno, si se van a sentir tentados de comer en Marruecos o no después de ver esta imagen.